¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. En el día de hoy vamos a hacer un comentario extenso de un artículo que ha aparecido hace poco tiempo en Esfera Pública y cuyo enlace os dejo en la parte inferior por si queréis echarle un vistazo. La verdad es que es muy interesante las cosas que nos plantea este artículo acerca del espíritu, como decimos, de la imposición de temáticas en el mundo del arte, que es un tema que yo creo que merece la pena un comentario, y también de la precariedad que sufren diferentes artistas. Quizás lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué es el arte hoy?, ¿no? Y intentar adivinar si de verdad el arte se trata de un objeto de mercado, de un producto cultural o de algo más que se nos escapa o que se aleja de las ideas tradicionales que nosotros tenemos, ¿no? Hemos dicho en el título que el arte se presenta como espíritu, pero también como una semilla, ¿no? Que es capaz de crear algo nuevo. Diríamos como si fuera una entidad viva que encarna pensamientos y también afectos, ¿no? Es decir, ¿cómo podíamos o cómo podemos pensar la práctica artística más allá de la explotación que puede existir a través del sistema y del mercado del arte? Lo cierto es que la institución arte no solo es la que regula la producción y también la distribución del arte, sino que es también la que en su caso impone ciertas temáticas y también ciertos discursos. Quizás podríamos hacer una reflexión sobre la precarización que sufre el artista, ¿no? Precarización en muchos casos con salarios bajos, con fees muy ínfimos a la hora de realizar cierto tipo de exposiciones o incluso con la presencia gratuita del artista en diferentes lugares como salas de exposición o algunos museos. Esto lleva en muchos casos a crear una dependencia de un sistema que finalmente es el que dice qué es lo que es válido o lo que no es válido. En torno a este tema o a esta idea hay un libro muy interesante también de Daniel Gasol que se llama Arte Inútil y que yo creo que reflexiona un poco en esta línea, en el mismo tema, ¿no? Si es el sistema del arte el que determina la validez de las obras e impone ciertos criterios para la creación de las mismas y que finalmente estas obras sean aceptadas o no en un museo o en un centro de arte. Quizás entonces deberíamos hacernos una pregunta clave que es la que va a guiar el análisis que vamos a hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto la imposición de temáticas por parte del sistema del arte afecta o puede afectar a la autonomía del artista? Si hemos dicho que el arte en sí se presenta como un espíritu o como una semilla, el autor que propone las obras de artes debería saber que estos trabajos no se convierten en simples productos comerciales, ¿no? Destinados únicamente a la venta, sino que tendrían algo más detrás de sí. Este tipo de obras lo que hacen es que encarnan ideas y también encarnan afectos que crecen y que se transforman con el tiempo, llegando incluso a, digamos, obtener, gracias a ellos, nuevas perspectivas que las tradicionales que ya se tenían sobre cierto tipo de obras, ¿no? El arte, de esta manera, entendido desde esta perspectiva, se aleja de la lógica de producción y también de la lógica de consumo, que es la que rige, digamos, el sistema artístico contemporáneo. Si el arte entonces lo consideramos como una entidad viva, debe ser cuidado y también debe ser cultivado, no simplemente producido o, en algunos casos, como decimos, descartado.
La falta de cuidado en el ecosistema artístico puede producir malestar y, como decimos, también precariedad en el mundo del arte o en el mundo de los artistas. Habría entonces una relación con la imposición de temáticas, de manera que la obra deja de ser una manifestación genuina del artista para convertirse en un vehículo de discursos institucionales. ¿Cuál sería entonces el papel del arte dentro de la institución? Esta institución del arte que nosotros consideramos dentro del sistema abarcaría museos, galerías, bienales, financiadores públicos en muchos casos y también privados, ¿no? Y tiene un enorme poder en la configuración, como decimos, de la producción del arte que llevan a cabo los diferentes creadores. No solo este sistema del arte decide qué artistas exponer, sino también en algunos casos qué discursos son promovidos y qué discursos son marginados. Se genera de esta manera una dependencia del artista hacia el sistema, una dependencia yo diría que tremenda, ¿no? Condicionando en algunos casos la práctica y, como decimos, también el discurso o el contenido que sugieren las obras que se presentan. Bien, ¿dónde encontraríamos estos mecanismos de imposición temática? Bueno, en primer lugar estarían estos mecanismos de imposición en convocatorias y subvenciones. Muchos artistas, sabéis, dependen de fondos y también de subvenciones a la hora de producir sus obras, ya que a lo mejor no tienen suficiente dinero para poder afrontar esa producción y requieren de una institución mayor o más potente que lleve a cabo esa propuesta. Estas ayudas suelen estar sujetas a criterios temáticos, en muchos casos, criterios preestablecidos que tienen que ver en algunos casos con el arte político, con el arte ecológico, con el arte feminista o con el arte decolonial. Simplemente son algunos ejemplos de temáticas que pueden imponerse a la hora de llevar a cabo la producción de ciertos trabajos. Bien, entonces, ¿qué ocurre con aquellos artistas que no encajan en estas categorías que yo acabo de citar? Otro de los ejemplos puede ser lo que ocurre en bienales y en grandes exposiciones artísticas. En este caso, estas se convierten en plataformas de validación de ciertos discursos que aparecen como discursos dominantes, pero que en realidad son dominantes para una élite o una esfera política o un grupo político que es el que, digamos, impone ese tipo de discursos, ¿no? El arte, entonces, como vehículo de ideologías institucionalizadas de aquello que no encaja o de aquello en lo que se presenta una agenda que finalmente queda fuera porque es que no se adapta a estos requerimientos de estos grupos, ¿no? El mercado del arte, por su parte, no solo es el que, digamos, se dedica a la compra de obras, ¿no? Sino que también es capaz de imponer algunos de los temas. Hasta ahora hemos visto cómo son instituciones públicas, en muchos casos, los que imponen los temas, ¿no? Pero parece que el mercado también tiene sus propias modas y demandas. En algunos casos se trata de modas completamente efímeras y que no tienen recorrido ninguno. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, un par de años, 3 años como mucho, hay un auge general del arte NFT, donde vemos que algunos artistas también se apuntan al carro con intención de vender sus trabajos o intentar vender sus trabajos. Pero ¿qué pasa? Que esa burbuja se termina pinchando y no conduce absolutamente a nada. En otros casos tenemos cuestiones similares con la especulación digital o bien con la influencia
pues vemos ahora mismo de la inteligencia artificial en cierto tipo de obras o cierto tipo de trabajos y cómo ésta pudiera anular, se especula en algunos casos, el papel del artista. Entonces, da la impresión de que el artista, con todas estas modas, debe adaptarse, ¿no?, a las tendencias en algunos casos para poder sobrevivir económicamente. Estos vaivenes o estos cambios yo también creo que no son nada buenos para el mundo del arte, ¿no? ¿Y en qué consecuencias veríamos entonces en los artistas? Bueno, en primer lugar, tendríamos la autocensura. La autocensura significa que muchos artistas terminan moldeando su obra para poder encajar en los criterios que le impone la institución o una institución concreta. Y además se prioriza la pertinencia, entre comillas, temática, es decir, si existe una pertinencia temática sobre la autenticidad creativa. Sobre este tema también que estamos comentando, tenemos el último libro publicado por Marisol Salanova que habla sobre la crítica de arte, está publicado en la editorial Akal y quizá os puede servir como referencia de todas estas cosas de las que estoy hablando, ¿no? De si existe una imposición temática también a la hora de presentar obras o de que llevemos tal vez un tiempo viendo los mismos trabajos en bienales y en ferias en algunos casos, o bien en grandes exposiciones, y estos temas no varíen, es decir, que sean siempre los mismos desde hace 25 años y que no se investiguen otras cuestiones que también tienen que ver con el arte y que puedan tener su pertinencia o ser también interesantes desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, como decimos, claro, si la pertinencia temática depende de una imposición, el artista, entonces precarizado y dependiente, queda atrapado en una lógica de producción constante que debe cumplir con ciertas demandas institucionales, ¿no? Esta falta, en ciertos, bueno, yo diría que en la mayoría de los casos, una falta de independencia económica que abunda o que es un porcentaje muy alto del número de artistas que se dedican a trabajar, por ejemplo, en el país donde yo me encuentro, lo que hace al final es que limita su capacidad de cuestionar el sistema, ¿no?, que parece imponerse a lo que ellos quieran hacer o al tipo de obras que quieran representar, ¿no? Es decir, fijaros, si las mismas temáticas de siempre son las que dominan el circuito artístico, entonces al final lo que estamos viendo es cómo se pierde diversidad creativa, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿es el arte todavía un espacio de resistencia o este espacio ha sido absorbido por esta lógica institucional de la que nosotros estamos hablando? En este texto del que estamos hablando, como os he dicho, podéis encontrar el enlace en la parte inferior. El autor del artículo nos habla también de las condiciones laborales del artista, ¿no? Y entonces el autor menciona prácticas abusivas también dentro del ecosistema artístico. En este caso, muchas veces considerando que el artista no es un trabajador, sabéis, que igual que el resto de trabajadores merece un sueldo por aquello que hace, ¿no? Entonces, estas prácticas abusivas estarían conectadas con este tipo de ideas. Por ejemplo, cuando se firma un contrato y se lleva a cabo un incumplimiento del mismo, cuando se hacen pagos simbólicos, como decimos, o en algunos casos inexistentes para que la obra finalmente sea mostrada, cuando se lleva a cabo una explotación de artistas que bueno, pues tienen su primera exposición, o aquellos artistas que nosotros consideramos como artistas emergentes, ¿no? Hay una relación de todo esto también con la imposición de temáticas, y es que solo quienes encajan en los discursos dominantes finalmente tienen acceso a mejores condiciones, tanto en los contratos como a la hora de llevar a cabo exposiciones. Bueno, todo esto al final yo creo que también
lo que crea es un malestar en la comunidad artística en general, porque genera sentimientos de frustración, de tristeza y de agotamiento, ¿no? La precariedad, pero no hablamos solamente de una precariedad económica, ¿no? Sino también de una precariedad emocional, en la cual el artista se ve obligado a producir sin descanso, de manera que eso le lleva a mantenerse pues, en la cresta de la ola o a mantenerse vigente, ¿no? Parece entonces que hay una falta de cuidado en el sistema artístico con el propio artista que genera una desconexión entre algunos artistas y la obra que estos artistas están haciendo o están llevando a cabo. La pregunta sería si es posible una alternativa, es decir, si la institución arte impone discursos, como decimos, y precariza a los artistas, ¿cómo construir un espacio de mayor autonomía? El concepto de arte como espíritu semilla, ¿vale?, sugiere pues una forma distinta a lo mejor de relacionarse con la creación. Es decir, habría que priorizar el proceso sobre el producto, que es una cosa que se ha llevado a cabo a lo largo del arte contemporáneo. Incluso en algunos casos se ha dado más importancia al proceso que al producto final en sí. Si ese proceso parece coherente, la obra también tendría una cierta validez, ¿no? En segundo lugar, a lo mejor estaría bien construir redes de apoyo que estuvieran fuera de los circuitos oficiales y a los cuales pudiéramos darle la misma importancia que le damos a estos, pero es decir, alejados, como decimos, de unas temáticas que parecen impuestas y que a lo mejor también pudieran tener pues cierto tipo de reflejo, cierto tipo de representación dentro del mundo del arte. Y en tercer lugar, a lo mejor revalorizar la práctica artística como un acto de cuidado, es decir, no como un acto de producción, ¿no? No como un acto de producción. Bien, yo creo que como conclusión, o si queréis a manera de recapitulación, podríamos decir que la institución arte no solo define qué se considera el arte válido, sino que también impone las temáticas y los discursos que deben tratar los artistas para que finalmente vean sus obras reflejadas en todo tipo de exposiciones, ¿no? Esta imposición entonces condiciona la producción artística y puede generar autocensura, precarización y homogeneización en el arte, ¿no? La visión del arte como espíritu, como semilla, decimos, propone una alternativa que lo que hace es que prioriza el cuidado y la autenticidad creativa sobre las exigencias del mercado y de las instituciones. Pero quizás estaría bien terminar con una serie de preguntas, ¿no?, que os invito a contestar o a dejar un comentario. ¿Es posible entonces escapar de la lógica institucional sin quedar al margen del sistema? Bueno, vosotros pensáis que es posible, pues estaría bien contestar sobre esto, ¿no? La respuesta entiendo que no es sencilla, pero el reconocimiento de estas dinámicas quizás es el primer paso para pensar en diferentes alternativas o pensar de una manera distinta, ¿no? Esta creación, como hemos dicho, de redes independientes, el fortalecimiento de espacios de autogestión y la reivindicación del arte como práctica del cuidado pueden ser estrategias para recuperar la autonomía artística, ¿no? Pensemos que el arte siempre ha sido un espacio de resistencia y también de transformación. Quizás no puede ser mal momento ahora para que continúe siéndolo, ¿no? La pregunta clave no es solo qué arte se produce hoy, ¿no?, sino en qué condiciones se produce este arte o bajo qué estructuras se está produciendo el arte, ¿no? Quizás la verdadera revolución del arte contemporáneo, la posibilidad de cambio que nosotros podemos dar al arte contemporáneo, no pasa por los discursos que ahora mismo se proponen, sino por las formas en las que este arte cuida a quienes lo crean, en este caso a los artistas, que son los que lo llevan a cabo. Muy bien, pues oye, este es nuestra vídeo reflexión de hoy, donde como siempre te digo, pues te invito a dejar un comentario acerca de qué te parecen estas cuestiones de las cuales hemos hablado, ¿no? Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes también que puedes dejar un like o puedes colaborar con este canal de diferentes formas, ¿no? Suscribiéndote al mismo, haciéndote miembro del canal y aportando una pequeña cantidad.
o comprando alguno de los libros que tenemos publicados, que tienes los enlaces o los accesos a esos libros en la parte inferior. También hemos incluido, o desde ahora, pues tengo una página web que a lo mejor le puedes echar un vistazo y allí están todas las publicaciones que bueno, pues hasta el momento he llevado a cabo. Espero que te pueda resultar de interés, la verdad. Muy bien, pues poco más, esperando tu comentario, me despido y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Venga, adiós.